Ahora que ya sabes cómo funciona la tecnología detrás de ChatGPT, qué es ChatGPT y cuáles son los usos que podemos darle, quiero pasar a aprender exactamente cómo diseñar un prompt, que puedas diseñar prompts perfectos que te den exactamente los resultados que necesitas, y les voy a platicar un poquito de qué es prompt engineering. Primero que nada, quiero hacer una breve introducción a qué es prompting. Como les dije antes en la introducción, prompting es el input que le da el usuario humano al robot o a ChatGPT. Estos prompts tienen ciertos componentes. El primero es el contexto, el segundo son las instrucciones en la tarea a realizar y el tercero, que es opcional, son ejemplos o especificaciones de cómo quieres el resultado o cómo quieres la respuesta. En el prefijo del prompt damos el contexto y en el sufijo damos las instrucciones y las especificaciones necesarias para el output. Hay dos tipos básicos de prompt: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Como el nombre lo dice, creo que es muy fácil de entender, pero les quiero enseñar también dos ejemplos utilizando ChatGPT para que ustedes puedan ver la diferencia entre las respuestas. Entonces, ahora entramos aquí a ChatGPT, ya saben cómo entrar, todos deberían de poder tener acceso al chat. Y vamos a ingresar este prompt. Primer ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué llevó a México a independizarse? Ingresamos la pregunta y esperamos a que ChatGPT nos responda. Como era obvio, ChatGPT dio una respuesta extensa a esta pregunta. No le estábamos preguntando un nombre propio de respuesta, un sí o un no. Queríamos que elaborara y eso fue lo que hizo. Las preguntas abiertas nos permiten darle a ChatGPT el permiso de que sea creativo y de que pueda elaborar su respuesta creativamente. Ahora, otro ejemplo de pregunta abierta. ¿Cuál es el potencial de ChatGPT? Ingresamos la pregunta y esperamos a que ChatGPT nos responda. Como pueden ver, ChatGPT utilizó su creatividad y trató de darnos la respuesta que él consideraba la mejor. Ahora pasaremos a los ejemplos de prompts de pregunta cerrada. Primer ejemplo. ¿Cuál es la capital de México? Ingresamos la pregunta y esperamos a que ChatGPT responda. Como vieron, la respuesta era única. En realidad no podía elaborar en creatividad. La respuesta a esta pregunta es una sola y ChatGPT nos la da. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo de pregunta cerrada. ¿Cuántos días tiene el mes de septiembre? Ingresamos la pregunta y presionamos Enter. Esperamos a que ChatGPT responda. Como pueden ver, solo había una respuesta correcta y fue la que ChatGPT nos dio. Estos son los dos ejemplos muy básicos de prompts, pero es importante que sepan cómo activar la creatividad de ChatGPT. Entre más abiertas sean tus preguntas, más creativo va a ser ChatGPT. Entre más cerradas sean, más conciso va a ser ChatGPT con sus respuestas. Ahora les quiero platicar un poquito de la carrera de Prompt Engineering y de qué es Prompt Engineering. Actualmente hay una necesidad enorme en el mercado de gente que pueda diseñar prompts efectivos para guiar a los usuarios en el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Estos puestos están muy demandados en todo el mundo. Si tú te metes ahorita a buscar puestos disponibles de ese tipo de trabajo, puedes ver que hay sueldos de $300 a $500,000 y es porque mucha gente no sabe usar los prompts. Nadie hasta ahora ha podido enseñar correctamente técnicas de prompting y metodologías para crear cadenas de prompts. Entonces, es muy importante que sepas esto porque tomar este curso y seguir desarrollándote en esta área te va a permitir tener uno de estos trabajos. Tú con este curso ya puedes realizar tareas de prompt engineer. Por eso es muy importante que entiendas la relevancia que esto tiene en el mundo hoy en día. Como te dije, consiste básicamente en diseñar prompts que otros usuarios que no conocen de prompting puedan utilizar una y otra vez para optimizar sus procesos y llegar al mismo resultado y que sea un resultado exacto. La clave en todo esto está en identificar muy bien en tus procesos qué partes puedes generar con ChatGPT, qué partes puedes sustituir ChatGPT a un humano y que encuentres la manera de automatizarlo, que diseñes el prompt para llegar a esos resultados. Pero como te digo, lo más importante es identificar
en qué partes de tu trabajo puedes usar ChatGPT y diseñar la manera de que ChatGPT te genere esos resultados. Ya que vimos ejemplos básicos de preguntas abiertas y preguntas cerradas en prompting, les quiero enseñar ejemplos básicos y las diferencias entre un prompt básico y un prompt avanzado. Los prompts avanzados son los que ustedes van a poder diseñar terminando este curso, y un prompt básico es el que probablemente ustedes y el resto del mundo esté usando ahorita. Quiero que vean la diferencia para que vean el poder que van a poder alcanzar con ChatGPT. Nuestro primer ejemplo de un prompt básico es el siguiente. Vamos a reutilizar algunos de los ejemplos que ya usamos en la presentación y vamos a usar el de ¿cuántos días tiene el mes de septiembre? Ese es un ejemplo de prompt muy básico. En realidad no le damos contexto, no le damos especificaciones, no usamos ninguna técnica de role-playing y es una pregunta cerrada. Ahora quiero que vean la diferencia cuando usamos un prompt avanzado. Este prompt lo tomamos del proceso que ustedes van a poder descargar para generar una estrategia digital. Y es el siguiente. Ahora actúa como un experto en copywriting. Basándote en los beneficios y las frases generadas anteriormente, genera 5 captions de no más de 150 caracteres para posts en Instagram. Utiliza emojis y la siguiente guía de voz y tono. Tono: casual, divertido y relajado. Nombre del producto: Roots and Foods Golden Milk. Valores de la marca: pasión, integridad, calidad, innovación. Mercado meta: mujeres 25-45 años con interés en fitness, health and wellness. Ahora, le damos enter. Desde el principio pueden ver que utilizando prompts más avanzados, los tiempos de respuesta son un poco más lentos, pero vale la pena la espera porque los resultados son muy buenos. Terminó de responder ChatGPT, analizamos la respuesta, podemos ver que siguió nuestra instrucción de límite de caracteres, generó 5 captions como se lo pedimos, menciona los beneficios y las frases que necesitábamos y respeta todas las indicaciones que le dimos en la guía de voz y tono. Ahora ya se pueden dar una idea de cómo haciendo prompts mejores diseñados y un poco más elaborados podemos llegar a muchísimo mejores resultados usando ChatGPT. Ahora que ya sabes qué es prompting y prompt engineer, quiero que pasemos a ver las técnicas de prompting más avanzadas y cuáles son las mejores para utilizar con ChatGPT. Vamos a cubrir las más relevantes para ChatGPT, vamos a repasar cada una, te voy a dar ejemplos y te voy a decir cómo las puedes implementar. Las técnicas que veremos son Zero, One y Few Shot, Role-Playing, Reference o Referencing y Guidelines o especificaciones. Te doy el nombre en inglés porque si tú quieres buscar más información al respecto de ellas en internet, en español no vas a encontrar nada. Entonces quiero que sepas cómo buscar más información al respecto cuando tú quieras profundizar en tu conocimiento en internet, buscando algún otro curso o preguntándole a alguien en específico. La primera técnica, y es una de las más usadas, personalmente es la que yo más uso, se llama role-playing o juego de rol en español. Consiste básicamente en pedirle al AI o a ChatGPT que actúe como un experto en un área específica o en un área de expertise que tú necesites, dependiendo de la información que estás buscando obtener. Es muy útil para generar contenido y perfilar el estilo del contenido que quieres que genere. Si quieres investigar en ciertos temas, es muy útil asignarle un rol de experto en esas áreas porque va a encontrar mucha mejor información el robot. Y un tip súper importante y algo que siempre tienes que tomar en cuenta a la hora de usar role-playing es nunca le asignes más de un rol a ChatGPT. Elige solamente un área de expertise que quieras y asignale un rol de experto. Si le das más de uno, solamente se va a confundir y los resultados no van a ser buenos. Algunos ejemplos de prompts de role-playing o de frases que puedes usar en este tipo de prompts es: actúa como un experto en marketing digital. Dame 10 ideas de contenido para... Imagina que eres un experto en SEO. Redacta un blog sobre utilizando tal y tal palabra clave. Eres un doctor experto en nutrición. Dame 10 beneficios de consumir, etc. Se pueden dar una idea de las diferentes maneras que podemos
decirle a ChatGPT que actúe como si fuera un experto en algo. Ahorita les quiero enseñar un ejemplo de información que nos da ChatGPT utilizando role-playing para un prompt y el mismo prompt pero sin utilizar role-playing, para que puedan ver ustedes la diferencia en el poder que tiene esta técnica. Veremos primero el ejemplo de un prompt sin role-playing. Aquí pueden ver que no le asigné ningún rol a ChatGPT, solo le pedí los beneficios y su respuesta, aunque sí es buena, pues es muy general, no entra en muchos detalles, no entra en muchos tecnicismos. Es más como para que cualquier persona le entienda. Y a veces eso es lo que queremos cambiar con el role-playing, que sea un poco más técnico y más específico en la industria en la que queremos investigar o conseguir información. Ahora veremos el ejemplo utilizando la técnica de role-playing y nuestro prompt va a ser: actúa como un doctor experto en nutrición y dame 5 beneficios de tomar té verde. Presionamos Enter y esperamos la respuesta de ChatGPT. Se van a dar cuenta que la primera diferencia es muy obvia. Cuando usamos juego de rol, ChatGPT nos da una introducción y una conclusión y en medio nos da la respuesta a la tarea que le dimos. Si profundizamos un poco más, podemos ver que la respuesta que nos dio se enfoca mucho más en temas de salud. Nos menciona qué ingredientes o qué partes del té verde nos dan unos beneficios, pero también cómo esos ingredientes actúan para darnos esos beneficios. Entonces es mucho más explicativo y un poco más técnico en su respuesta. Dependiendo qué es lo que quieras, vas a saber si necesitas usar role-playing o no. En general, cuando estamos realizando entregables para una industria en específico, siempre vamos a necesitar ser un poco más técnicos y dar un poco más de detalles, y por eso es que esta técnica es muy poderosa. Ahora veremos la siguiente técnica de prompting. Esta en realidad son 3 técnicas, pero son del mismo concepto, entonces creo que lo mejor es agruparlas en una. El nombre de esta técnica es Zero, Single o One o Few Shot. Y el nombre es básicamente cuántos ejemplos le das al ChatGPT en tu prompt. Y en eso consiste, en darle ejemplos de los resultados que tú esperas para que ChatGPT se base en ellos en cuanto a formato, en cuanto a longitud, en cuanto a qué tipo de información contienen, para darte el resultado. Estas técnicas son muy útiles cuando estás buscando generar resultados cortos. Recuerda que tienes un límite de tokens o de caracteres en cada suma de input y output, entonces si utilizas demasiados caracteres en darle los ejemplos a ChatGPT, tienes muy pocos caracteres al final para que él te dé el resultado. Entonces siempre tienes que encontrar la manera de calibrar esto. Es muy útil, por ejemplo, cuando quieres generar hooks para un video de YouTube o para un video de Instagram, cuando quieres generar títulos creativos o captions, que generalmente son de pocas palabras, te permite darle ejemplos exactos de lo que quieres y que al mismo tiempo te pueda generar una lista un poco más extensa con el resultado. Que le dejes caracteres libres al final para que el resultado tenga la longitud que tú necesitas. Un punto súper importante aquí: siempre dale los mejores ejemplos que puedas a ChatGPT. Dedícale el tiempo que sea necesario a buscar ejemplos que tú digas, esto tiene 5 estrellas, esto es un 10 de 10, porque ChatGPT se va a basar en ellos para el resultado. Entonces, asegúrate de que el resultado siempre sea increíble, dándole ejemplos en el prompt que sean perfectos. Ahora pasaremos a ver ejemplos de Few Shot y de Zero Shot Prompting para que veas la diferencia. Y nunca es buena idea acabarte todos tus tokens en el prompt porque dejas a tu output muy limitado. Otro punto muy importante en esta técnica es asegurarte de que le des los mejores ejemplos posibles a ChatGPT. ChatGPT los va a usar para basarse en ellos y darte la respuesta, entonces es muy importante que inviertas el tiempo necesario en encontrar los mejores ejemplos posibles del resultado que estás buscando. Y así tus resultados de ChatGPT van a ser mucho mejores. Ahora les quiero enseñar unos ejemplos de Few Shot y Zero Shot Prompting para que vean la diferencia de los resultados que nos da. El primer ejemplo lo haremos de Zero Shot, no daremos ningún ejemplo. Y aquí nuestro objetivo es pedir a ChatGPT que genere nombres propios. Entonces el prompt va a ser: dame una lista de 5 nombres propios. Ingresamos. Vemos que ChatGPT nos da una lista de 5 nombres propios, pero solamente nos da el primer nombre, no nos da apellidos. Tal vez nosotros queríamos
nombres con apellido materno y apellido paterno también. Entonces, lo que haremos es ahora intentar con single shot. Dame una lista de 5 nombres propios. Te doy un ejemplo. Antonio Nava Figueroa. Presionamos Enter y esperamos la respuesta de ChatGPT. Vemos que ChatGPT construye la lista, pero solamente nos dio apellidos paternos, no nos dio los apellidos maternos. Entonces, tal vez es necesario darle un poco más de ejemplos en el prompt a ChatGPT para que pueda comprender qué es lo que estamos buscando de verdad. Entonces ahora le vamos a dar 5 ejemplos a ChatGPT. Le decimos, dame una lista de 5 nombres propios, te doy algunos ejemplos. Antonio Nava Figueroa, Juan Pérez Sánchez, Fernanda Cortés Arechavala, Arturo Ramírez Acuña, Nicole Hernández Villa. Presionamos Enter y esperamos. Como pueden ver, ahora ChatGPT entendió perfectamente qué era lo que buscábamos. Nos dio apellidos maternos y apellidos paternos, además del nombre de pila. Y si se fijan, también por ahí se aventó un nombre compuesto, que eso es algo ahí medio interesante. En nuestra lista de ejemplos nunca dimos nombres compuestos, pero sí alcanzó a entender ChatGPT que ese también podría ser un nombre propio. Entonces, se pueden dar cuenta que utilizando más ejemplos podemos llegar a resultados mucho más cercanos a lo que estamos buscando. La siguiente técnica que repasaremos se llama referencing y esta la verdad es mi favorita porque es como un hack para ChatGPT. Es muy, muy, muy útil y te permite pedirle a ChatGPT que referencie autores, bibliografías completas de esos autores, libros, bases de datos. Te permite pedir a ChatGPT que utilice eso como base y ya sea que se inspire en un autor o utilice conceptos de un libro para responder o utilice partes específicas de una base de datos para darte la información, ChatGPT va a poder hacer eso. Importante que tu referencia sea algo que esté cubierto dentro de los datos y las actualizaciones que tiene ChatGPT. Si quieres referenciar un libro que salió hace un mes, ChatGPT es muy probable que no lo tenga. Esta herramienta es especialmente poderosa cuando, por ejemplo, te dedicas a las ventas y conoces un muy buen libro de ventas con muy buenos consejos para escribir guiones de venta. Puedes pedirle a ChatGPT que referencie específicamente ese libro y que genere un guión para un tema nuevo que no has generado tú. Ahí es donde verdaderamente está el valor de esta herramienta. Y es muy importante que conozcas bien los conceptos que le estás pidiendo que referencie, porque si no los conoces a la perfección o no estás muy familiarizado con ellos, cuando ChatGPT te da una respuesta, no vas a tener manera de comprobar si la respuesta es correcta o si ChatGPT está equivocado. Entonces, siempre tienes que poder supervisar los resultados para asegurarte de que sí tenga sentido lo que te están dando. Otro tip muy importante para esta técnica es que no le pidas que referencie más de un libro, o si le vas a pedir más de un libro, asegúrate que sean del mismo autor y de preferencia de la misma colección. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de ahorita vamos a referenciar a Harry Potter y J.K. Rowling. Si quisieran referenciar otro libro de J.K. Rowling, se podría poner un poco complicado la cosa, uno que no fuera de la serie de Harry Potter. O si por el otro lado quisieran referenciar los libros de Harry Potter y aparte los libros de, no sé, Game of Thrones, ahí el ChatGPT también se va a confundir, similar a lo que pasa con roleplaying. Otro super tip para esta técnica es que lo pueden juntar con roleplaying. Entonces le pueden decir, actúa como un experto en ventas y referencia los conceptos de tal libro. Ahora genera un guión de ventas para llamadas en frío. Esa combinación funciona muy bien y esa combinación de técnicas no confunde al AI. Entonces, esa sí les recomiendo que lo utilicen. Ahorita quiero que vean 2 ejemplos de referencing que vamos a hacer. En uno les voy a enseñar cómo referenciar a un autor o la bibliografía de un autor. Y en el otro les voy a enseñar cómo referenciar una base de datos. En este caso en especial vamos a referenciar a Answer the Public. Los que ya han hecho optimización de búsquedas o SEO, desarrollo de estrategias digitales, etcétera, van a conocer muy bien esta base de datos y saben que es muy, muy útil para identificar las preguntas que puede tener nuestro mercado objetivo
sobre un producto o sobre un tema. Comenzamos con el ejemplo de autor o bibliografía. Imagina que eres un autor de ficción experto. Inspirándote en los libros de Harry Potter por J.K. Rowling, escribe un cuento corto de 3 a 4 párrafos de ficción en su estilo. Damos Enter y esperamos la respuesta de ChatGPT. Como pueden ver, ahí ChatGPT nos está escribiendo la historia y miren, incluso usa el nombre de Lily, un personaje de los libros de Harry Potter. Esto es común porque acuérdense que ChatGPT trata de predecir la siguiente palabra, entonces ese nombre seguramente aparece muchísimas veces en los textos de Harry Potter, por eso es más probable que siga apareciendo cuando le pedimos que lo referencie. Pero se pueden dar cuenta que es una historia distinta a las que hemos leído en los libros o a las que conocemos, pero sí se siente como ese toque de estar dentro de ese mundo y de saber que es el mismo autor y el mismo tipo de historia y atmósfera en la que se está viviendo el cuento corto que escribió ChatGPT. Ahora veremos un ejemplo de referencia de base de datos. Este yo creo que es el más útil cuando ya lo quieren estar usando en una industria para generar contenido específico. Le diremos, referencia a la base de datos de answerthepublic.com. Dame una lista de 5 preguntas relevantes que las personas podrían tener sobre ChatGPT. Entonces presionamos Enter y esperamos la respuesta. Como pueden ver, en la introducción ChatGPT nos menciona que está haciendo referencia a la base de datos y nos enlista las 5 preguntas más relevantes. Si le dan una leída, creo que sí son muy relevantes para el público general. Yo realicé una investigación también para saber qué era lo que quería saber la gente sobre ChatGPT antes de hacer este curso y sí les puedo decir que esas son preguntas muy frecuentes ahorita en el mundo y probablemente ustedes tenían algunas de estas dudas antes de que empezáramos. Y pasaremos a la última técnica, se llama guidelines o especificaciones. Principalmente se usa en el sufijo del prompt, es muy raro verlo en el prefijo, de hecho creo que hasta ahora nunca lo he visto en el prefijo. Y se usa para darle instrucciones específicas a ChatGPT de cómo quieres la respuesta. Y estas instrucciones pueden ser diferentes, ¿no? Puede ser en qué formato lo quieres, qué longitud de texto, cuántas palabras, cuántos caracteres, qué información debe contener, qué información no debe contener, en qué idioma quieres que te responda, qué tono de voz utilizar. Por ejemplo, si quieres que te dé los resultados en una tabla o en una lista, o que te dé simplemente bloques de texto, todo esto se hace a través de guidelines. Y les voy a enseñar ahorita un ejemplo para que también puedan ver la capacidad que tiene ChatGPT, porque no solo responde en texto, también nos puede enseñar y diseñar tablas como nosotros le digamos. Entonces, primero ese es el que les voy a enseñar. Empezamos con ese ejemplo. Genera 5 personas imaginarias. Dame tu respuesta en forma de tabla con la siguiente información. Columna 1, nombre y apellido. Columna 2, género. Columna 3, edad. Presionamos Enter y esperamos a la respuesta de ChatGPT. Como pueden ver aquí, ChatGPT justo va construyendo la tabla y a mí me gusta mucho ver cómo la va construyendo en el chat mientras se va escribiendo, porque ya al final te das cuenta que la tabla es exactamente lo que tú le dijiste que fuera. No solo hizo la tabla, pero la rellenó con contenido que nosotros le pedimos que generara. Entonces, por eso es súper útil. En los procesos que les voy a dar y que van a poder descargar, se van a dar cuenta que muchas veces pedimos resultados en manera de tabla porque nos da una forma más visual de ver toda la información que nos está dando. Y es muy útil. Ahora que ya sabes cuáles son las mejores técnicas de prompting para ChatGPT y cómo implementarlas, quiero que pasemos a entender el concepto de secuencias de prompts o cadenas de prompts. Puedes entenderlo en términos muy básicos como una conversación con ChatGPT en la que involucran varios prompts, o sea, varias series de inputs y outputs. Es sencillamente un hilo de prompts y outputs. Aquí lo importante es recordar que ChatGPT es una herramienta diseñada para ser conversacional con humanos y por lo mismo sí tiene la capacidad de recordar
momentos anteriores de la conversación y de referenciarlos o de poder mantenerse en un mismo contexto de una conversación. Por esto es súper importante poder diseñar no solo prompts que solitos funcionen perfecto, pero también prompts que en una cadena te puedan permitir lograr muchos mejores resultados. Un ejemplo de resultados extensos y específicos que puedes obtener con cadenas de prompts en ChatGPT es la estrategia que les mostramos en videos anteriores de Scento, una empresa para vender fragancias de lujo para hombres. Entonces se pueden dar cuenta que podemos hacer cosas súper extensas, pero también con un nivel de detalle muy específico y casi con la misma capacidad o mayor capacidad que lo haría un experto. Entonces por eso es súper importante poder diseñar buenas cadenas de prompts. Pesadito lo que acabamos de aprender, todas las técnicas, espero que hayas tomado buenas notas porque es la base de todo lo que vamos a usar en el siguiente módulo. Módulo número 4, metodología CPO y secuencias de prompts.